Yo también quisiera dar la bienvenida a Juan García Gallardo, nuestro portavoz en la Corte de Castilla y León. Sí, señorías, han escuchado bien. El título de esta PNL trata nuevamente sobre inmigración ilegal. No es un espejismo, es una realidad. Desde Vox estamos convencidos que la solución pasa por las políticas que actúen en los países de origen. Creo que aquí podemos estar todos de acuerdo. Y evitar a estos inmigrantes que emprendan ese viaje del terror. Creo que también estaremos de acuerdo en que todos queremos evitar que esas personas caigan en las redes de trata de seres humanos. Pero esas políticas en origen tienen que complementarse con el fin de las políticas de efecto llamada. No nos cansaremos de repetirlo. Las políticas de efecto llamada, no lo duden, son las causantes de la llegada masiva de inmigrantes ilegales a nuestras islas, que causan pobreza en los países de origen y destino, incremento de la inseguridad, sí, enriquecimiento de las mafias y de las organizaciones que se lucran con este drama. Y también, y lo que es más importante, miles de muertes en el Atlántico. Sí, también queremos recordar nuevamente que hay acuerdos firmados con Marruecos, Mali, Senegal y Mauritania para la repatriación de inmigrantes ilegales. Y sí, vamos a volver a recordar lo que dijo ayer el presidente Clavijo, que el ministro de Exteriores, le preguntamos, el ministro de Exteriores marroquí le comentó al señor Clavijo que estaban dispuestos a asumir el retorno de sus menores inmigrantes que se encontraban en España, pero que el problema de esa repatriación no lo ponía Rabat, sino lo ponían las leyes españolas y las leyes europeas. Esto, señorías, es una indecencia. Les deja fuera, les deja sin ningún tipo de argumentos vacíos, porque estamos diciendo que Marruecos es el que pide la devolución de sus menores. Y recordemos que Marruecos no es un país en guerra, es un país que está recibiendo las empresas que se localizan de Europa y de España, un país que ha anunciado la creación de más de 100.000 plazas hoteleras, aprovechando que aquí criminalizamos el turismo. Un país que está apostando por la energía nuclear, sí, y las prospecciones petrolíferas también, mientras nosotros seguimos criminalizando el turismo. Un país que está modernizando sus fuerzas armadas, mientras aquí se demonizan a las nuestras. Y un país que está forjando alianzas internacionales con países como Estados Unidos e Israel, mientras nuestro presidente solo se puede reunir con Maduro. Digan a los canarios un solo motivo por el que se permita que los menores marroquíes no regresen a su país de origen, tal y como pide su ministro de Exteriores. También hay un acuerdo firmado que quiero hacer mención. Título del acuerdo: Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. 2 de octubre del 2012. Jesús Caldera Sánchez, capitán, ministro de Trabajo y Asuntos Exteriores, PSOE. Señorías, hagamos que se cumplan las leyes y hagamos que se cumplan estos acuerdos. Por cierto, también sería muy interesante que nos repitiera Clavijo, que ayer lo intentó hacer, pero no quedó del todo claro, si estas palabras del ministro de Exteriores marroquí lo dijo antes o después de su posicionamiento acerca del Sáhara. Qué duro tiene que ser, señorías, tener integridad y pertenecer a partidos tan incoherentes como los suyos. Mientras tanto, la realidad paralela que viven sus señorías está modificando la ley de extranjería para derivar a los menores extranjeros a otros lugares de España. Eso no tiene sentido porque complementa, como hemos dicho muchas veces, el último eslabón del paquete de las mafias de la inmigración ilegal, ese paquete vacacional que ofrecen a los menores y a los inmigrantes. No se quieren quedar en Canarias, quieren ir a la península y quieren ir al resto de Europa. Y nosotros, con dinero público, le queremos pagar esos traslados. Señorías, ese esfuerzo, dedíquenlo a permitir que estos menores regresen a sus países de origen. En este caso, sabemos que es seguro que el ministro de Exteriores marroquí quiere que regresen. Facilitémoselo. Señorías, también es importante que España y Europa presionen desde el punto de vista diplomático y comercial para que estos países que hemos dicho anteriormente cumplan con sus acuerdos. Pero también es fundamental, y lo diré una vez más, que Frontex tome cartas en el asunto. Ya se demostró, lo dijo en la reunión en Bruselas con nosotros el señor Fabrice Leggeri, que mientras él era director de Frontex, los barcos que entraban en el Atlántico eran recogidos por Frontex y devueltos a los puertos africanos, al puerto seguro más cercano. Se cambió esa dinámica de Frontex y se impuso por parte de von der Leyen y las élites globalistas de Bruselas el Welcome Refugees, que le costó puesto a una persona coherente como Fabrice Leggeri. Voy a leer una parte. En el 2020 la Comisión Europea emitió un comunicado relativo al Pacto sobre Migración y Asilo. Las normas de la Unión Europea en materia de inmigración solo pueden ser creíbles si se hace retornar efectivamente a quienes no cuenten con el derecho de quedarse en la Unión Europea. En la actualidad, solo alrededor de 1/3 de las personas a las que se ordena regresar de los Estados miembros se marchan realmente. Señorías, Europa está cambiando. Ya hay muchos países europeos que han endurecido sus políticas migratorias, pero 15 Estados miembros de la Unión Europea han pedido por carta nuevas soluciones para atajar un flujo de inmigración irregular insostenible
y han incluido sus propuestas fomentar acuerdos con terceros países seguros para facilitar esos traslados. Firman el acuerdo Italia, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Grecia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia y Rumanía. Como ven, no son países demasiado extremistas, ¿verdad? Señorías, sí, la inmigración ilegal causa muertes en el mar. Sí, la inmigración ilegal lleva aparejada pobreza en países de origen y países de destino. Sí, está relacionado con el aumento de la criminalidad y sí, es un negocio muy lucrativo para muchos. Las mafias de tráfico de personas son las máximas responsables de este drama, pero sin duda lo son también las políticas de efecto llamada, como son las iniciativas de legislativas populares, donde quieren regularizar a más de 500 000 de inmigrantes ilegales, votadas por todos los partidos, incluido Coalición Canaria, PSOE y Partido Popular, con el único voto en contra de Vox. Hay que rechazar las políticas de puertas abiertas. Cualquier inmigrante que entre de manera ilegal a nuestras costas tiene que tener claro que tiene que haber un billete de vuelta y que no podrá nunca regularizar su situación. Ayer habló el Gobierno de Canarias del derroche de 160 millones de euros para inmigración ilegal. Recordemos que el informe AROPE ha dicho que 3 de cada 10 canarios están en riesgo de pobreza y casi el 50% de los menores están en riesgo de pobreza o exclusión social. Vamos a preguntar a los canarios. Hagamos una consulta a ver qué opinan de este tema de la inmigración ilegal. Yo creo que muchos de ustedes se veían con la realidad de bruces. Nosotros la conocemos porque estamos en la calle. Señorías, y antes de que nos deleiten con sus insultos, como hacen siempre, voy a dejar claras un par de cuestiones. No es lo mismo inmigrante ilegal y un falso refugiado que un refugiado. Y aquí estamos hablando de los dos primeros. No se trata del color de la piel, sino de lo que esas personas traen en la cabeza. Y sí, las políticas para ayudar tienen que ser a las familias canarias para su bienestar y para mejora de la natalidad. Muchas gracias.